Buenas noticias para ustedes. Digo, para malos cristianos. Para todos. La iglesia comenzó en Pentecostés, en el año 33 después de Cristo. 50 días después de que Cristo murió y resucitó. 10 días después que ascendió a los cielos. El Espíritu Santo baja sobre los apóstoles que estaban en el aposento alto. Hablan en lengua, profetizan. Salen a la ciudad de Jerusalén. Y luego hablan, predican el Evangelio en diversas lenguas e idiomas, y la gente se convierte, se funda la iglesia, y la iglesia empieza a multiplicarse en la ciudad de Jerusalén. No sabemos si en ese tiempo, un poquito después de eso, aparece Saulo de Tarso, un fariseo, un hombre muy educado. Tarso era una ciudad en Turquía actualmente, y él era muy celoso de la religión judía y empezó a perseguir a la iglesia. Cuando iba persiguiendo, iba a Damasco a perseguir a unos cristianos. El Señor se le apareció en una luz muy luminosa, y Pablo ve la luz, se convierte, y luego Dios lo llama a él a ser un apóstol a los gentiles, a los que no eran judíos, y empieza a fundar iglesia. Hace 3 viajes en Asia Menor, y en uno de esos viajes llega a la ciudad de Corinto, funda la iglesia, planta la iglesia y se queda ahí en esa ciudad por 1 año y medio, y luego se va de allí y cruza el mar allí en la sección donde están las islas griegas, llega a Turquía, a Efesio, y ahí sigue, y luego se va a Antioquía. Pablo iba por todos lados, como dijimos en el primer sermón, fundando, plantando iglesias. ¿Por qué? Porque Jesús le ordenó plantar iglesias. Pero la iglesia que había plantado en Corinto la dejó, se fue, y al tiempo empieza a escuchar malas noticias. Hay falsas doctrinas que se están predicando en la iglesia, hay inmoralidad sexual en la iglesia, hay borrachos en la iglesia que no habían dejado su antigua forma de vivir. Así que Pablo les escribe, y hoy vamos a comenzar con el versículo 10. Hermanos, les ruego. Así que comienza Pablo con una actitud de compasión por su gente. No dice les mando, les exijo, sino que con mucha compasión y humildad les ruego. Y luego dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la fuente de autoridad de Pablo? Cristo, porque dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Cuántos de ustedes que están aquí han experimentado la división de una iglesia en la cual ustedes estaban? Levanten la mano. Algunos, bastantes, han experimentado esa triste realidad de que la iglesia no está unida, de que la iglesia se divide. Así que vamos a hablar primeramente acerca de la unidad de la iglesia. Vamos a explicar primero qué es lo que no es la unidad. Y anótelo allí. Primero, la unidad no es tolerancia absoluta. No es tolerancia absoluta de la gente, de la perspectiva, de los puntos de vista que tiene la gente, que hay que tolerar todo. Si nosotros le damos la unidad sobre la verdad, seríamos infieles al cristianismo. Tenemos que ser fieles a la verdad. Es posible que la verdad produzca división incluso. No podemos dejar de lado la verdad por tolerar cualquier idea o cualquier punto de vista con el fin de mantener la unidad. Sería una falsa unidad. Pablo dice en esta misma carta, dice, si no me escuchan, yo voy a ir con látigo a hablar con ustedes. Porque Pablo no solo quiere que estemos unidos, que la iglesia esté unida, sino que la iglesia obedezca. Acuérdense del sermón pasado, que obedezcan y tengan que tengan la verdad entre ellos. Y Pablo no es un débil. Ustedes si leen las cartas de Pablo, él tenía fama de ser conflictivo y de ser confrontacional. Y a cada rato lo azotaban, lo apedreaban, lo insultaban, porque él era tosudo, era combativo, era confrontacional. Decía Pablo sus buenas verdades. Gálatas, si alguno de ustedes ha leído la carta de los Gálatas, se va a dar cuenta de que Pablo escribió esa carta enojado,
enojadísimo. Incluso allí él habla de una confrontación que tuvo con Pedro. Pablo se confronta con Pedro y dice, y le dije en su propia cara que la actitud que él tomó en uno de sus viajes donde lo vio que andaba siendo hipócrita, porque Pedro era judío, mantenía mucho las cosas de la ley, pero cuando estaba con los gentiles, dice, como que se olvidaba y comía jamón y hacía ciertas cosas que no hacían los judíos. Total, estamos aquí entre los gentiles. Pero cuando aparecían hermanos judíos, Pedro decía, no puedo ahora hacerlo porque están los hermanos judíos. Y Pablo le dijo, eres un hipócrita, y se lo dijo en la cara. Así que la unidad no se logra siendo hipócrita o tolerando cualquier cosa. Porque hoy, ¿qué significa la unidad de nuestra cultura? Es abrazar todas las ideas. Estamos unidos, no importa lo que pienses o lo que creas, tu verdad, tu perspectiva, la moralidad, el estilo de vida, las religiones. Pablo aquí en la 1 Corintios no está hablando de eso. Segundo, la unidad no es uniformidad. ¿Ha ido usted, por ejemplo, a alguna iglesia en que todos los hombres se visten igual? Y en que todas las mujeres se visten igual, incluso todos los niños se visten igual. Esas ya yo no les llamaría tanto iglesias, son como sectas ya, porque son uniformes. Si uno no se viste y no actúa de esa manera, entonces no está en la unidad, entre comillas, que ellos creen que es uniformidad. No tenemos que vestirnos iguales, no tenemos que hacer las mismas cosas en la iglesia. No es necesario estar de acuerdo en todo. Escuchen bien, Dios nos da principios de vida, no nos da métodos de vida. Principios son diferentes a los métodos y nosotros tenemos que enfocarnos en los principios. Y los principios cristianos se ponen en práctica de diferentes maneras, dependiendo de lo que haces, de dónde vives, de quién eres tú. Por ejemplo, hay un principio de adorar a Dios. Tenemos que adorar a Dios. Y los métodos, hay diferentes métodos de adorar a Dios. De hecho, hoy practicamos un método de adorar a Dios con el cual no estamos acostumbrados, que es cantar a capela, principios, por ejemplo. La Biblia habla de principios que los padres críen a sus hijos. Ese es el principio. Ahora, ¿cuál es el método? Hay muchos métodos, incluyendo la chancla por ahí que dicen los mexicanos. Entonces hay muchos tipos de escuelas y enseñanzas para criar a los hijos, y no vamos a obligar a hacer de una manera como yo lo hago, como el liderazgo lo hace. Hay diferentes libros que se pueden usar también para informarse de eso. Gobernar un hogar, la Biblia dice que tenemos que gobernar el hogar, que el hombre es la cabeza del hogar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es el método? Cada familia se adapta al método que ellos consideran. Entonces hablemos de qué es la unidad que debemos tener en la iglesia. La verdadera unidad, primero, es la unidad teológica. Decimos en las iglesias de Cristo que en asuntos de fe, unidad. En asuntos de opinión, libertad. Y en todo lo demás, amor. Unidad, libertad y amor. Así que alguno de ustedes dirá, bueno, ¿cómo podemos tener una unidad teológica como iglesia? Porque hay gente muy variada que cree muchas cosas. Yo he llegado a la conclusión, y es mi conclusión personal, de que el credo de los apóstoles es el resumen más exacto de lo que un cristiano ortodoxo cree. Así que si alguna vez alguien a mí me dice, Fernando, tú estás predicando una falsa doctrina, tú eres un hereje, tú eres un heterodoxo, no estás en la línea de los cristianos, yo le voy a decir, un momentito, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al lugar de los muertos, al tercer día resucitó, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Dime, ¿en qué de esas cosas soy un hereje?
Así que nadie me puede a mí tildar de hereje si yo no me salgo de esto. Yo creo todo eso. Ahora, creo yo, la Iglesia de Cristo nunca ha hecho una declaración de fe. Es nuestra costumbre, el movimiento de Iglesia de Cristo y de Iglesias cristianas, el movimiento de restauración, nunca ha querido hacer una declaración de fe porque creemos que las declaraciones de fe dividen la Iglesia. Y creemos, muchos de nosotros, que si queremos decir qué creemos, circunscribámonos a este credo que es uno de los más destilados. Después vienen varios otros, pero para que no nos vamos a complicar con los credos de iglesias independientes, con este que es el más antiguo, podríamos poner una base teológica. Y en lo demás, queridos hermanos, tengamos libertad de opinión. Por ejemplo, hablar en lenguas. Hay algunos que dicen que todo cristiano tiene que hablar en lenguas y otros dicen no, solamente algunos cristianos deben hablar en lenguas y otros dicen no, ninguno, nadie debe hablar en lengua porque eso ya pasó. Eso es opinión. Conversemos, estudiemos, tengamos la libertad. Hay algunos que creen de una manera de la venida del Señor y otros creen de otra manera. Algunos creen en el rapto, otros no creen en el rapto. Así que estas cosas las podemos discutir, estudiar, conversar, pero no nos vamos a dividir en esas opiniones. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que tener una unidad teológica en lo esencial. La segunda unidad es la unidad relacional. Eso significa que debemos amarnos, amar a los hermanos, la gente aquí en la iglesia. Para mantener esa unidad, ya vamos a lo práctico, debemos invitarnos a comer los unos a los otros. Esa es muestra de la unidad relacional que tenemos, y especialmente con los solos, especialmente con los viudos, las viudas, las personas separadas, las personas, los inmigrantes. Las personas que tienen necesidad, la iglesia tiene unas relaciones tan hermosas que nadie debe irse un domingo triste. Al contrario, debe irse abrazado, besado, bendecido. Y si es posible, y si anda medio mal económicamente, con un billetito en el bolsillo. Unidad relacional. Cuando una embarazada nos avisa que está embarazada, las mujeres de inmediato organizarle un baby shower. Si dicen unos jovencitos que se van a casar, de inmediato organizarle su boda. Si hay alguien que está enfermo, de inmediato llamarlo o ir al hospital a visitarlo. Relaciones en amor. Nosotros decimos que esta iglesia existe para amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. Así que tenemos que conocernos, tenemos que cada día apenas llega el correo electrónico de las oraciones, abrirlo, leerlo y ver cuáles son las necesidades de cada uno de mis hermanos y de inmediato ahí sentado en la computadora o frente al teléfono, orar. Eso es una unidad relacional, orar por cada una de las necesidades, alegrarnos con los que se alegran, porque la primera parte son alegrías. Otro tipo de unidad que debemos tener en la iglesia es la filosófica. Eso quiere decir la manera de enfrentar la vida como iglesia y la manera de hacer las cosas como iglesia. Por ejemplo, nuestra iglesia usa el Facebook. Tenemos una página de Facebook. Esa es nuestra filosofía. Hay algunas iglesias que dirán, el Facebook es del diablo. Y el presidente, ¿cómo se llama? El director de Facebook es un, no sé, un ateo o lo que sea, es una nota. Yo no me meto al Facebook. Está bien, es su opinión. Pero nuestra iglesia lo usa. Usamos el YouTube, ahí están los sermones. Usamos WhatsApp, un montón de grupos de WhatsApp. Hacemos videos. Nuestra iglesia tiene una filosofía de hacer eventos para mujeres. Hacemos el M, hacemos cursos para matrimonios, el Ágape, el arte del matrimonio, el alfa matrimonio. Los niños le hacemos eventos aquí los miércoles, tienen su clase. No nos vestimos de etiqueta. Otra filosofía que tenemos aquí. Había un restaurante, dice Nona, donde ella estudiaba en Dallas, Texas, donde el restaurante se caracterizaba porque no permitían a nadie que entrara con corbata. Y si alguien entraba con corbata, el mesero le cortaba la corbata y la pegaba en la pared. Así que estaba lleno de corbatas en la pared. Nuestra iglesia no se caracteriza por usar corbata, pero es nuestra filosofía. No es que estemos en lo correcto. Lo incorrecto es que así somos. Si nos ponemos corbata en eventos serios y ceremonias formales. Es nuestra filosofía de vida. Cantamos con instrumentos y hoy para probar sin instrumentos.
Hacemos cosas diferentes. Tenemos grupos en casa. Hay otras iglesias que no creen en los grupos en casa. Nosotros, nuestra filosofía es esa. No nos tratamos de hermanos. Nos decimos el nombre, porque lo más bonito que una persona tiene es su nombre. Y eso cuesta trabajo aprendernos el nombre. Nomás nos acordamos, oye, la bajita aquella del pelo, ay, el otro ese que andaba el otro día vestidos. No, hay que hacer un esfuerzo de aprenderse el nombre. Cuando una persona que usted conoce y al domingo siguiente usted lo saluda por su nombre, esa persona va a decir, ¿te aprendiste mi nombre? A lo mejor no te lo va a decir, pero se va a emocionar. ¿Sabe? En cambio, las iglesias que se tratan de hermanos, no hay problema. Me dicen a mí, oiga pastor, ¿y la hermana no vino? No, estaba enferma la hermana. Ya, dele saludo a la hermana. Ni saben cómo se llama mi señora, pero y el hermano le da saludo al hermano, ¿ya? Y así es la flojera espiritual, que la disfrazamos de espiritualidad. Algunos le van a decir a ustedes no son muy cristianos porque no se tratan de hermanos. Al contrario, somos más cristianos que ustedes, porque ustedes ni el nombre se saben de la gente y nomás dicen que pase el hermano, que ore el hermano, saludo al hermano, oremos por el hermano y la hermana. Es nuestra unidad filosófica. También tenemos una unidad misional. Eso significa que tenemos una misión, una declaración de existencia, y dice que esta iglesia, existe esta iglesia para hacer más y mejores discípulos que amen a Dios, amen a los demás y sirvan al mundo. Así que nosotros en esta iglesia tenemos eso como meta y para allá vamos. Ser fieles a Jesús en el trabajo, en el barrio, en la familia. ¿Qué dicen los miembros de una iglesia? ¿Qué es lo que más les gusta de su iglesia? Cuando le hablan a otras personas de su iglesia. Yo creo que usted puede decir algún par de cosas de su iglesia. Me gusta esto, me gusta aquello. Me gusta que Fernando es chistoso, a veces, otras veces unos chistes muy fome, que mete la pata. Otros dirán, para mí Fernando no es nada chistoso, es bien antipático, pero yo como me quedé en esta iglesia lo voy a aguantar. Ya, es mi pastor. La respuesta es, o otros dicen, este es mi ministerio favorito en esta iglesia. Por eso voy a esta iglesia, por esto. No debe ser nuestra respuesta. Nuestra respuesta tiene que ser lo que más me gusta de esta iglesia es Jesús. Amén. Por eso que el sermón se titula Predicar a Jesús. No es la iglesia que se caracteriza por tal cosa. Sí, hay muchas cosas por las cuales nos caracterizamos, pero lo principal en tu corazón, en mi corazón y en lo que yo menciono a la gente es que esta iglesia ama a Jesús, sirve a Jesús, predica a Jesús. Todo lo que hacemos gira en torno de Él. De hecho, en el nombre está nuestra existencia, iglesia de Cristo. No le pusimos iglesia de nadie. Ni le pusimos de Lutero, luterana, de Wesley, wesleyana, ni de Arminio, arminiana, ningún nombre le pusimos. Ni le pusimos un nombre que tenga que ver con una experiencia pentecostal o una experiencia de bautismo bautista. No le pusimos el énfasis de que lo dirigen los presbíteros, presbiteriana. No le pusimos un énfasis local de un país anglicana. No, le pusimos lo que es nuestra misión y nuestro centro, iglesia de Cristo, porque Cristo es el centro. Amén. Y dice Pablo aquí en estos primeros versículos, el problema que tienen ustedes en la iglesia de Corinto es que toda la gente que les pregunta a ustedes sobre la iglesia, todos ustedes tienen diferentes opiniones y le dicen a la gente sus opiniones, pero no le están diciendo Jesús. No le están diciendo ustedes a la gente Cristo. Y la respuesta que le están dando a la gente, en el fondo le dice Pablo a los corintios, les está confundiendo a la gente. La respuesta es Jesús. Jesús es nuestra unidad. Y para eso Pablo, en su carta aquí que vamos a leer, él pide madurez. Despierten, crezcan en Cristo y sean maduros. Y dice esto, digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado. Los de Cloé son los de la casa de Cloé, la familia de Cloé. Cloé era una mujer en la iglesia de Corinto y tiene que haber sido una mujer con medios económicos como Lidia, que era una vendedora de púrpura.
una mujer que tenía trabajadores, gente que viajaba, quizás sus hijos viajaron hacia Éfeso donde estaba Pablo, o los empleados de esta mujer de Cloé que andaban haciendo negocios llegaron donde estaba Pablo y Pablo les preguntó, ¿cómo están? ¿Cómo está la iglesia? Porque aquí dice, digo, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. O sea que cuando Pablo le preguntó, ¿cómo está la iglesia? Le dijeron, ¿sabe Pablo? Están puro peleándose. Es una pelea de perros y gatos. ¿Sabe que allá está quedando la escoba allá en Corinto? Y luego Pablo en el versículo 12 dice, quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y aún otros, yo soy de Cristo. Fíjense que los Corinto, la ciudad de Corinto, la cultura corintia tenía filósofos y tenía muy buenos oradores, eran gente que le gustaba mucho la filosofía, los discursos y todo eso. Y se parece a nuestro país, a nuestro Chile, a nuestra cultura. ¿Qué tenemos, por ejemplo, ahora en Chile? Tenemos la política chilena que está predominando mucho, aunque la popularidad de los políticos va por el suelo, pero ellos igual salen en la tele, igual están allí. Tenemos, por ejemplo, por la derecha a José Antonio Kast, al senador Alamán, a Larraín, a una mujer von Riesenberg o algo así. Y por la izquierda al senador Navarro, tenemos a la Camila Vallejo, que es comunista, Telier, Boric. Y todos salen en la tele. Y todos tienen sus seguidores y hablan bien y son energéticos y atraen a sus fanáticos y unos le aplauden por aquí, otros le aplauden por allá. Y el pueblo se va identificando con unos o con otros. Y producto de eso se arman bandos. Los de la derecha y los de la izquierda y otros, ¿verdad? Porque acá dice, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy del centro, no, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Otro dice, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolo. Y los del centro también salen algunos allí, no sé, pues demócratas cristianos, un par de radicales, y dicen, no, nosotros estamos equilibrados, no se vayan para allá, no se vayan para acá. Y nadie quiere ser de derecha o de izquierda, o somos centro izquierda o centro derecha, un enreo, una de bandos. Ahora usted dice, ¿por qué Fernando está hablando de eso? Porque quiero que piense en la iglesia. ¿No será que la iglesia de Cristo, la iglesia en general, la iglesia universal, está mostrándole eso al mundo también? Iglesias liberales, iglesias conservadoras, iglesias del medio, iglesias que piensan una cosa, iglesias que hacen otra cosa, etc. Y entre esos bandos no se quieren ver ni en misa, menos, ¿verdad? Los liberales no quieren a los conservadores y los conservadores no quieren a los liberales. El miércoles leí una columna de opinión en un periódico titulada La división lograda. Y dentro del artículo decía, teníamos un país con dificultades, pero un país unido. Pero ahora, cada día aparece una fractura nueva, cada día se concreta una nueva división y quizás, ¿cuántas nos esperan? La encuesta CEP salió esta semana. Habla de la confianza. En la Iglesia Católica, el 14% de los chilenos confía. Solamente el 14% de los chilenos confían. Y los evangélicos andan de fiesta, porque por primera vez en los largos siglos de historia de nuestro Chile querido, la gente confía más en los evangélicos que en los católicos. ¿Por cuánto? 3 puntitos porcentuales más y ya se creen la mamá de Tarzán. Y no se dan cuenta que eso significa, por ejemplo, la iglesia evangélica o la iglesia católica, que de cada 100 personas solamente 14 les confían. Ahora yo les he dicho, nuestra iglesia no es ni evangélica ni católica, así que hagamos un promedio, 14 más 17 son 31, entonces dejémoslo en 30. 15.5 nosotros, para quedar en el medio, para no decir, ¿verdad? Y qué orgullosos nos sentiríamos. Eso significa que si en esta cuadra hay 100 personas, solamente 15 nos verían con buenos ojos. Eso es mala noticia producto de nuestra manera que nos estamos presentando
ante el mundo. Ahora alguno dirá, y mire lo triste, que la gente en Chile confía más en la policía de investigaciones y en las Fuerzas Armadas que en las iglesias. Pero muchas iglesias dicen, oye, espérate, porque siempre las estadísticas son la interpretación siempre, y al final vamos a decir como dicen los políticos, nosotros no nos basamos en las estadísticas. Pero miren, si empezamos a analizar, a nosotros nos quieren más que a los carabineros, nos creen más que a la televisión, que a los tribunales de justicia. El gobierno, 5% de la gente confía en el gobierno. ¿Y qué decir del Congreso Nacional? O sea que el presidente puede decir, no, yo estoy mejor que el Congreso. Pero el Congreso puede decir, nosotros estamos mejor que los partidos políticos. El 2% de la gente confía en los partidos políticos. Enfoquémonos en la iglesia, porque es lo que nos corresponde. Malos cristianos, pero buenas noticias. Tenemos que unirnos en Jesucristo. Tenemos que predicar a Jesucristo. Y hay 3 P's que han afectado que ese porcentaje vaya en declinación en cuanto a los que nos denominamos cristianos. 3 P's, no las anoté: poder, plata y porno. Muchos pastores han desprestigiado, muchos líderes han desprestigiado a la iglesia cristiana por el poder. Se creen que tienen la verdad y la transmiten de una manera orgullosa y petulante. La gente no les va a confiar. Cuando se relacionan con los vecinos, cuando se relacionan con el país, cuando salen en la tele, cuando escriben algo, cuando convocan a alguien, algo lo hacen de la plataforma del poder, contrariamente a lo que Jesucristo nos ordenó. Segundo, la plata. Aquí hablamos, ¿verdad? Lo más conocido de obispos que se han apropiado de los dineros de la iglesia, los diezmos de la iglesia. Separan los diezmos de las ofrendas. Los diezmos son para los pastores y las ofrendas para que la iglesia se sostenga en su ministerio. Y como nadie va a tocar al ungido de Jehová, el obispo, el pastor hace lo que quiere con los diezmos y nadie le puede llamar la atención ni pedir cuenta, ni siquiera el gobierno. Porque los estatutos de esa iglesia ya está escrito, y esos estatutos de las entidades religiosas de derecho público dice lo que decía la iglesia, eso es, y el gobierno, el Estado no se mete a controlar. Y estos sinvergüenzas lo que hacen es que desprestigian el Evangelio de Jesucristo, producto de la plata. Y como no tenía otra P para las mujeres, para la falda o para la inmoralidad sexual, se me ocurrió porno. Porque la palabra porneía en griego significa inmoralidad sexual. Y por eso mucha gente, sobre todo en la iglesia católica, y por acá, por el otro lado no anda muy bien también, de la pedofilia y de cuánta inmoralidad ha habido. Eso ha ocasionado las divisiones y que se baje del pedestal de la predicación a Jesucristo. Y la gente, en vez de ver a Jesucristo y ver a la iglesia cristiana unida, lo que ve es un montón de líderes enfocados en el poder, la plata y el porno. En Corinto había esa misma guerra espiritual, política, filosófica. Dentro de la iglesia también, porque decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Se dividían en equipos, peleaban para exaltar a su líder. Pero Pablo, Apolos y Cefas es el mismo Pedro, pero la palabra Cefas está en arameo, que significa piedra o roca. Los Pablo, Apolos y Cefas amaban a Jesús. Decían lo mismo, predicaban lo mismo, servían al mismo Dios. Apolo, por ejemplo, era un gran maestro del Evangelio. Pedro era el líder de los apóstoles. Pablo era el fundador de la iglesia de Corinto. Todos eran respetables. Y lo que les quiero decir aquí, todos los líderes somos respetables. Yo creo que usted tiene un gran concepto de sus líderes. Yo lo siento que ustedes me respetan. Yo siento el amor de ustedes como la voz cantante del liderazgo de esta iglesia. Ustedes me respetan, algunos me hacen caso, a algunos les caigo bien también, ¿ya? Bueno, pero no deben ustedes elevar a los líderes al rango de la popularidad, de la celebridad. Y después de estos bandos nos faltan los ultra espirituales. Cuando uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y otro, yo soy de Cefas, salía eso, yo soy de Cristo. Le pegaban un chilito a todos, los dejaban. No, pues yo soy de Cristo. Los ultra espirituales, esos
Bueno, como son de Cristo no van a la iglesia porque ellos no les hace falta la iglesia, ellos tienen a Cristo. Yo escucho a Jesús nomás, dicen ellos. Nada más que a Jesús. Ellos tienen un plan ilimitado de llamadas y de data con el cielo. Se conectan automáticamente, con qué hora. Son los que ponen en los camiones: Dios es mi copiloto. Son los que dicen: el Señor es mi pastor y ningún pastor es mi Señor. Así que no le hacen caso a ningún pastor. Quizás ahí en la iglesia de Corinto algunos ya saben que yo no estoy ni ahí con Pablo. Ese que mandó la carta, que fundó, no estoy ni ahí, yo soy de Cristo. Y algunos le dirán: oye, cuidado, Pablo fundó la iglesia. Pablo fue el que te predicó a Cristo. Pablo fue el que te bautizó. Pablo fue el que te enseñó por 18 meses. Eso debe contar para algo. En el caso de los líderes, ¿no? Algunos dirán: no, ese Pedro. No estoy ni ahí con Pedro, pero Pedro era el principal apóstol de los que dejó el Señor, entrenado por el mismo Jesús durante 3 años, el que escribió 2 cartas universales. Oye, Pedro resucitó a una mujer. ¿Eso a ti no te vale? ¿No cuenta? Apolos. Apolo, ¿quién es ese Apolo? Un nuevo, bueno, pero Apolo era un buen predicador, era un buen tipo, un cristiano comprometido, un erudito en la Biblia, pero tú sabes, dice el otro: yo no necesito a nadie, yo no necesito pastor, no necesito congregarme. No tienen respeto por la autoridad espiritual, son arrogantes y son orgullosos. En la iglesia de Corinto, y yo creo que aquí no, ¿verdad? Esperamos que no. Pero si es así, lean esa palabra y convénzanse del respeto que debemos tener hacia los líderes. Pero nuestra unidad no está en el líder, porque el líder falla, el líder peca, el líder se muere, pues, el líder se enferma. Y cuando el líder peca hay que disciplinarlo, y si no se arrepiente hay que expulsarlo. Y si no se va a la iglesia, hay que dividir la iglesia, porque nadie se puede quedar con un líder pecador. Y si se enferma hay que cuidarlo para que se sane, y si se sana, se muere, hay que sepultarlo luego, porque a los 3 días estará hediondo y hay que reemplazarlo. Pero Cristo permanece para siempre. Amén. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así que nuestra unidad está en Cristo. Predicamos solo a Cristo. Así que, queridos hermanos, vamos a estar de acuerdo en los principios, vamos a estar de acuerdo en la fe, vamos a dar libertad en las formas, vamos a dar libertad en los métodos. Aquí en esta iglesia, otra vez, como dije hace poquito, hay algunos de ustedes que oran en lenguas. Yo también he orado en lenguas. El Señor también me dio, cuando tenía 18 años, la experiencia de tener el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Otros nunca la han tenido. Dicen: no, si Dios me la quiere dar, que me la dé. Y otros dicen: ay, no, a mí me da miedo, mejor que no. No importa. Todos estamos bajo el mismo Señor Jesucristo. Hay libertad de formas. Hay algunos que después que terminamos de orar decimos: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y hay otros que dicen el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay formas. Los principios son el mismo. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la Trinidad. Y por eso decimos 3 glorias a Dios, o por eso algunos se persignan. Son formas. No tiene que eso hacer diferencia y divisiones entre nosotros. Hay algunos que nos arrodillamos para orar, y otros no, se sientan para orar, y otros se paran para orar. No importa, el principio fundamental es orar. Hay algunos que tenemos una liturgia de oración en las mañanas y oramos los salmos consecutivamente durante un mes. Y hay otros que no les gusta esa estructura, estos cuadrados. No importa. El principio es tener una relación de amor con Dios. ¿Y para eso qué se necesita? Esto, anótelo. Para superar la división necesitamos madurez. El versículo 13, aquí Pablo hace algunas preguntas retóricas para demostrar la falacia y la equivocación de la división. Dice: ¿acaso Cristo está dividido? Es decir, ¿Cristo solo ama a una facción, a un bando de la iglesia?
No, Cristo nos ama a todos. Cristo ama a los católicos, aunque a usted le cueste mucho creer. Cristo ama a los católicos y a otros nos cuesta creer, o les costará creer que ama también a los bautistas, a los pentecostales, a los presbiterianos, a los anglicanos. Cristo los ama a todos. Cristo ama a los carismáticos. Cristo ama a las iglesias que predican en la calle. Cristo ama a las iglesias que se juntan en las mañanas como nosotros, pero también Cristo ama a las iglesias que se juntan en la noche. Cristo ama a todos. Cristo ama a las iglesias que adoran en inglés, y Cristo ama a nuestros hermanos que le están adorando en mapudungo, y a los hermanos haitianos que le adoran en creole. Amén. Cristo no está dividido, dice Pablo. Amén. Cristo ama a toda la iglesia y nosotros somos de Cristo. Luego dice Pablo: ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Aquí ya se está metiendo Pablo en el tema de la salvación. Pablo nos salva, Pedro nos salva, María nos salva. El que salva es Cristo. Y Pablo como que dice: a ver, yo no recuerdo haber sido crucificado y que me hubieran enterrado y que yo hubiera resucitado el tercer día para haberlos salvado a ustedes. No, yo no salvo a nadie. La labor del pastor, del apóstol, la labor del líder es apuntar hacia Cristo, y hay que amar solamente a Cristo. Versículo 14 dice Pablo: doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes. Pero parece que tenía Alzheimer, le dio un lapsus de la tercera edad, porque dice luego, excepto a Crispo. Ahora que me acordé, sí, ya, se me removió el coágulo. Me acuerdo que a Crispo bauticé y a Gallo. Pero para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. Porque la gente se estaba jactando. A veces nos ponemos a conversar. ¿Se acuerdan cuando bautizamos a Gloria, verdad? Estábamos ahí en la mesa. ¿Y a ti quién te bautizó? No, a mí me bautizó Craig. ¿Y a ti quién te? No, a mí me bautizó el Sergio. Y de ahí hablaban de alguien que cada vez que venía Craig de visita se volvía a bautizar con Craig porque parecía ¿quién te bautizó? No, a mí me bautizó el Fernando. De hecho, por ahí anda una foto que me trajeron los Rojas, la Magdalena, la nieta de Gerardo y de Martita. Me traen una foto donde estoy bautizando a sus abuelos. Ahí se van a poner un marco: Fernando bautizó a mis abuelos. Pero Pablo dice aquí, no me acuerdo que haya bautizado mucho. Dice: no, a mí me bautizó Pablo. Ustedes saben que Pablo escribió muchas cartas. Pablo hablaba idioma, pues. Hablaba idioma, era capacitado. Él me bautizó a mí. Y la Gloria va a decir: no, a mí me bautizó Nandi y me dieron una polera toda barata y de regalo. No importa quién te bautizó. No importa quién te bautizó. Lo importante es el bautismo, que es sepultura, que es muerte, sepultura y resurrección en Cristo Jesús. Amén. Eso es el bautismo. Porque alguno de ustedes está pensando: chuta, y el pastor que me bautizó a mí se divorció, se fue con la secretaria de la iglesia y ahora es borracho y se fue. No importa quién te bautizó. Lo importante es el bautismo. Luego en el versículo 16 dice: también, y se vuelve a acordar, y está medio enojado, y a veces cuando uno está enojado no se recuerda muchas cosas. Dice: también bauticé a la familia de Estefanas. A la familia de Estefanas. Algunos dicen: bueno, si bautizó a la familia, quiere decir que había niños, entonces se pueden bautizar a los niños. Eso no es lo que dice este pasaje. En primer lugar, ni sabemos que la familia de Estéfana tuviera niños. Además, el término familia, lo que nos dijo Manolito en el retiro de hombres, el pater familia, no era solamente la mamá, el papá y los 3 niños. Eran muchos niños, eran tíos, sobrinos, abuelas, tías solteronas, abuelitas, empleados, esclavos. Era como un patrón de fondo, como que bauticé a varios, pero no necesariamente que hubieran habido niños, porque para ser bautizado uno tiene que oír el Evangelio, tiene que creer el Evangelio, tiene que confesar a Cristo, tiene que arrepentirse. Un niño no lo puede hacer. Un niño no puede oír, oye pero no entiende. Un niño recién nacido no puede arrepentirse, no puede creer. Hay que esperar hasta que el niño crezca para que lo bauticemos. Y luego Pablo dice: pero no sé si he bautizado a algún otro. Ya.
No se trata de quién te bautizó. No se trata de quién te sirvió la comunión, la Santa Cena. Que tú prefieras que, no, hoy no voy a tomar la Santa Cena porque esta parejita no me cae bien. No se trata de quién te unge. Si ponemos los 4 o 5 ancianos aquí y una fila, entonces te dice, ojalá me toque. Pero no es el que unge otra vez, no es el que te da la cena. Se fijan a dónde vamos. Y para esto se requiere madurez. El cristiano maduro no se anda fijando en esas pequeñeces, en esas cosas, en esos puntos, en esos bandos. Él se centra en Cristo y Cristo va a enviar a sus siervos o sus sacramentos como Él quiera. Eso es lo importante. No importa quién dirige tu grupo en casa. Lo importante es que Jesús esté en tu grupo en casa y que tú ames a Jesús y que tú sirvas a Jesús. Porque dice Pablo, pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio. Y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice Cristo no me envió a bautizar? En el fondo está diciendo, oiga, a mí la gente me quiere mandar. La gente tiene agenda y a mí me encanta. Una vez lo aprendí de un pastor, un famoso pastor mexicano, que yo quería juntarme con él o hacer ciertas cosas juntos, y un día me dijo, Fernando, lo que tú me estás proponiendo no está en mi agenda de prioridad de hacer cosas. Me hizo un tapaboca. Pero yo después me quedé medio picado porque yo era medio inmaduro, pero después dije, qué buena respuesta, yo voy a empezar a decir lo mismo. No está en mi plan, no está en mi agenda. Porque yo no voy a hacer lo que usted quiera que yo haga. Yo no voy a predicar lo que usted me dice. No, Fernando, tenéis que predicar en esto. Fernando, tienes que hacer esto. Fernando, tienes que ir a visitar a fulano. Yo no voy a hacer lo que usted me diga. Yo voy a hacer lo que Jesús me diga que tengo que hacer. Y lo más probable es que todo lo que usted me dijo, lo voy a hacer porque Jesús me lo dice. Así que yo le pido que mejor hable con Jesús antes de hablar conmigo. Para que Jesús me diga y me aliente. Dice Pablo, Cristo no me envió a bautizar. En el fondo dice, Cristo me envió a algo exclusivo. Yo entiendo a Pablo. Cuando Dios te llama a hacer un ministerio, tienes que obedecerle a Dios. Cuando Dios nos llamó a Nona y a mí a venirnos a Chile a plantar y ayudar a plantar esta iglesia hace 2 años, 6 meses y 1 semana, mucha gente nos cuestionó. Oye, ustedes están locos, ¿qué van a ir a hacer allá? Miren la embarrada que hay, ¿por qué se van a ir a meter allá? ¿De qué van a vivir? ¿Quién los va a apoyar? Hasta la misma familia nos aconsejó no venirnos. Pero cuando Cristo te envía, como dijo alguien allá en México, dice, cuando Dios manda hasta el diablo obedece. Cuando Cristo te envía, surge una paz grande y una seguridad. En Corinto había gente que le decía a Pablo lo que ellos pensaban que Pablo tenía que hacer. Y Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar. No quiero tener más discípulos que digan que yo lo bauticé. Mi prioridad es predicar a Cristo. Yo quiero que la gente escuche de mí, que mi centro, mi esfuerzo, mi labor primordial es predicar a Cristo. Así que con eso terminamos el número 5 en el sermón. ¿A quién predicamos? Solo a Jesucristo, nada más. Predicar es difícil y es frustrante. Predicar es usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que penetra el corazón. Predicar, cuando yo me paro aquí y les predico a ustedes, yo tengo que meter esa espada en su corazón y abrirlo totalmente de arriba abajo, hacer un tajo en su corazón, filetearlo en pedacitos, dejarte desnudo, exponer tu pecado, traerte a la presencia de Dios con lo que estoy predicando, que tú te quedes anonadado, boquiabierto y patidifuso delante de Dios por el efecto de la predicación. Porque si yo predico y a ti ni el moño se te menea, entonces no fue la espada del Espíritu la que penetró tu corazón, a menos que lo tengas tan duro, ¿verdad? Tan duro el corazón. Una vez mi cuñado le dijo a mi hermana, a su esposa, yo creo que tú nunca te vas a morir de un ataque al corazón. ¿Por qué? Le dijo Verónica. Porque tú no tienes corazón. Pero todos traemos nuestro corazón afligido aquí y la espada del Espíritu tiene que
atravesarlo por medio de la predicación. Así que predicar es algo difícil, a veces muy frustrante, y el predicador tiene que revelar la majestad de Jesucristo para que al final, cuando escarbemos en el corazón, lo abramos, lo dejemos herido y palpitante en la presencia de Dios, lo que llene tu corazón sea la presencia de Jesucristo. Así que los predicadores no queremos ser populares, queremos ser fieles a Jesucristo y su mensaje. Dios se hizo hombre para rescatarnos del pecado y de la muerte. Predicamos a Cristo. Por eso se dejó matar, absorbiendo en la cruz el pecado nuestro, reciclándolo en el perdón y sacándolo a la luz en su amor para transformarnos. Él fue al madero de la cruz. ¿Qué es lo que es la cruz? Es el eje del amor expresado en el perdón que vuelve a fundar este mundo perdido. Así que nuestra unidad la vamos a hacer en torno a Cristo.